Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí nuevamente con la siguiente clase de Teoría General del Estado. Estamos analizando cómo se constituye, cómo se organiza el Estado, cómo vivimos usted y yo como sea dentro de una sociedad. Sabemos que lo importante no solamente son las relaciones sociales, los vínculos que tenemos con toda la gente. Nos gusta o no nos guste, como lo he dicho y lo repetiré muchas veces, insisto, no para acatarrarte, como usted dice, sino para que algo se nos quede grabado. Necesitamos forzosamente autoridades, necesitamos forzosamente instituciones. Nos gusta o no nos gusta, necesitamos un policía, un agente de tránsito, un agente judicial, un diputado, un senador y cuántas autoridades más a las cuales a veces odiamos o menospreciamos. Sí, sabemos que a pesar de las autoridades, usted dirá es que no sirven para nada, posiblemente, pero justamente si habiendo autoridades, compañeros, está pasando lo que está pasando, robos, asaltos, extorsiones. Imagínate entonces qué pasaría si no hubiera ni esas autoridades. Eso es lo que sería peor de lo que estamos viviendo. Lo que tenemos que hacer es mejorar estas autoridades, mejorar estas instituciones. Esa es una labor que como licenciado en Derecho tienes que entender, tienes que visualizar con tu experiencia. Al hacer trámites ante las diversas autoridades, sabrás en dónde están mal, en dónde se detienen, en fin. Y con el tiempo posiblemente puedas tú hacer propuestas como abogado para una iniciativa de ley, un proyecto de ley a través de un diputado, un senador, de tus representantes, para que se modifiquen estas leyes y se mejoren las instituciones. Para esa manera podemos hacer cada vez una ciudad más perfectible, una ciudad que con sus errores y sus defectos, difícil de crear una ciudad perfecta, pues vamos a tener un mejor nivel de vida, menos violencia, menos inseguridad, menos delitos y con el tiempo podamos tener mejores niveles de vida. Analicemos el nivel de vida que se tiene en Europa no tanto por el aspecto económico, sino también por la seguridad, por la tranquilidad con que viven sus habitantes. Todos los países del norte de Europa, de lo que viene siendo Suecia y demás países, pues tienen un nivel de vida mucho mejor, no tanto en el aspecto económico, sino en el aspecto social. Menos violencia, menos delincuencia, menos inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos países tengan esos mejores niveles? Pues es lo que tenemos que nosotros ver y tenemos que analizar para crear modelos iguales o mejores a ellos y podamos tener mejor una sociedad. Lo que vamos a ver el día de hoy es una autoridad muy especial que se conoce como la Fiscalía General de la República. Apenas de sexenio así se le llama. Porque durante el gobierno de Peña Nieto todo se siguió llamando como desde entonces la Procuraduría General de la República, la famosa PGR. Justamente con el ánimo de mejorar estas instituciones se dio este cambio. Ya actualmente ya no hay Procuraduría, hay Fiscalía. Eso es a nivel federal, pero a nivel estatal también hay fiscalías, la Fiscalía General del Estado de México, la Fiscalía General de la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado de Zacatecas, etcétera. Pero a nivel federal, a nivel nacional, está la Fiscalía General de la República, la FGR, anteriormente conocida como la PGR, la Procuraduría General de la República. Conozcamos pues cuáles son sus atribuciones, cómo se integra a grandes rasgos, porque esto es solamente para ver cómo se organiza una ciudad en teoría del Estado. Solamente en derecho constitucional lo verás con más detalle, con más tranquilidad y sobre todo con más aspectos importantes de lo que viene siendo esta autoridad o esta entidad. La Fiscalía General de la República, compañeros, es un órgano público autónomo, es decir, es independiente. Por eso se llamó Fiscalía y dejó de ser Procuraduría, y lo vamos a ver ahorita, pero de una vez me adelanto, porque actualmente la Fiscalía no depende ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo. Es un órgano independiente, es una autoridad independiente que no está subordinada a nadie. Precisamente se le dio esa independencia para que ella pudiera actuar libremente. Porque uno de los argumentos en contra de la Procuraduría es que dependía directamente del director, el procurador, perdón, del presidente, el procurador. Y por tanto, el presidente pues podía darle órdenes al procurador, que al fin y al cabo era su empleado, para que no investigara tal delito, tal acontecimiento. Ejemplo, lo que pasó con Felipe Calderón en la guardería ABC, en donde murieron varios niños de la peor manera, quemados, y como tú bien sabes, ahí estaba inmiscuida una prima o un pariente de Felipe Calderón. Y como tú recordarás, ahí nada más se detuvo a una de las quizás, como se le llama, chivo expiatorio, pero no se detuvo a los peces gordos del gobernador.
el gobernador, el director del IMSS y varias autoridades que también tenían responsabilidad por esa situación. Y la Procuraduría, que recibía órdenes del presidente, pues simplemente no actuó. Lo mismo pasó con Ayotzinapa. No se ha logrado nada porque el procurador, entonces Jesús Murillo Caram, dependía de Peña Nieto, y Peña Nieto pues, según te dio la instrucción, escóndase, ocúltese, y a la fecha no sabe exactamente qué fue de los 43. Entonces, esa es la razón por la cual se llama Fiscalía y por la cual dejó de ser Procuraduría. Precisamente se llama Fiscalía para dar a entender que es un órgano público autónomo independiente, que no está subordinado ni depende ni del Poder Ejecutivo como era anteriormente, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo o de ninguna otra autoridad. Por tanto, tiene una personalidad y patrimonio propio con el cual se mueve, con el cual actúa, con el cual lleva a cabo sus funciones, porque tiene su personalidad, tiene su patrimonio propio. A grandes rasgos, ¿cuáles son las funciones de la FGR? En primer lugar, y a grandes rasgos, se encarga de investigar los delitos federales. Es decir, se trata de descubrir por qué se llevó a cabo ese delito federal, ejemplo, el narcotráfico, ejemplo, el tráfico de armas, ejemplo, el tráfico de niños y cosas por el estilo. Son delitos de carácter eminente federal que le corresponde investigar a la autoridad federal, vaya la redundancia. Entonces, es la FGR, la Fiscalía General de la República, pues se llama de la República, la que se va a encargar de investigar los delitos federales. Tan pronto una Procuraduría Estatal detecta que el delito que sometió es un delito federal, inmediatamente lo remite o lo manda a la Fiscalía General de la República. Al revés, si lo que se está investigando se determina que no es un delito federal, sino es un delito del fuero común, entonces la Fiscalía General de la República se lo manda a la Fiscalía del Estado respectivo para que ella lo investigue. De esa manera, los delitos federales, vuelvo a repetir, como el narcotráfico, como lo que viene siendo la venta de armas prohibidas del uso exclusivo del ejército, entre otros, le corresponden a la FGR, a la Fiscalía General de la República. ¿De qué más se encarga esta nueva autoridad que estamos visualizando? Se encarga de perseguir, de detener y de consignar a los delincuentes. Una vez que hace sus pesquisas o inicia sus pesquisas o sus investigaciones y empieza a ver los presuntos responsables, acuérdate que mientras no tengas la evidencia o la sentencia del juez, quien determina que es culpable del delito, pues son presuntos responsables, son presuntos responsables. No podemos manejar ya del delincuente, aunque haya evidencias, haya pruebas, hasta en tanto la autoridad o el juez en este caso lo determine. Por lo tanto, la Fiscalía no solo investiga delitos, sino que se encarga de perseguir, de buscar, de localizar por dónde anda el presunto responsable y presunto delincuente para detenerlo y obviamente consignarlo, en este caso, ante un juez, si inicie su proceso, tenga el derecho de defenderse y en consecuencia no se violen sus garantías individuales y en consecuencia se pueda defender, pueda ofrecer sus pruebas para mostrar al menos su supuesta inocencia y la Fiscalía en apoyo o con, en caso de que haya víctimas o que haya ofendidos, van a coadyuvar juntos para poder encontrar las pruebas y por tanto determinar la culpabilidad del presunto responsable para que el juez con estas pruebas pueda determinar por tanto lo que viene siendo su sentencia y la privación de la libertad de este delincuente o presunto responsable. Entonces, investiga los delitos y además se va a encargar de perseguir, de detener y de consignar, de remitir pues ante el juez a los delincuentes porque ha encontrado las pruebas suficientes, los elementos necesarios para determinar la posible o la presunta responsabilidad o culpabilidad de dicho delincuente o de dicho presunto responsable. De igual manera, como lo acabamos de decir hace rato, se encarga de coadyuvar con la víctima u ofendido del delito. Recuerda que la gente del Ministerio Público o lo que es la Fiscalía General son coadyuvantes, están para ayudar, para ser parte de la víctima o del ofendido. Están para proteger a la sociedad y una forma de protegerla o de ayudarla es justamente que cuando uno de los ciudadanos ha sido afectado en sus derechos, en su patrimonio, algún robo, algún asalto, en su persona, alguna lesión, alguna herida, en lo que viene siendo su libertad sexual, algún acoso, alguna violación, entonces el Ministerio Público como institución social se va a encargar de coadyuvar, de apoyar, de estar con él, aunque en la práctica tal parece que es al revés.
Más bien parece que el MP está del lado del delincuente y en contra de la víctima del ofendido. ¿Cuántos casos hemos escuchado, hemos oído por ahí? Y es que el MP, discúlpame compañeros, pues es una institución que ojalá se pueda corregir, es la intención de este gobierno, es muy corrupto. Un MVP, tú vas, eres víctima, vas todo ensangrentado, vas ahí todo con motivo de un delito. Y en MP, pues lo primero, te pasa con el médico legista para que certifique si tus heridas o lo que llevas no es de gravedad. Ya después se determina que no es de gravedad, pues ahí te tiene sentadito 1 hora, 2 horas, casi un mediodía, un día completo, hasta que pues le tenemos que decir que ahí le damos para las aguas, o que nos vamos a portar bien si nos permite recibir nuestra denuncia, fíjate. Recibir nuestra denuncia, a veces tenemos que dar un dinero, un moche, como se dice, para que el MP tenga la atención de recibir y por tanto de redactar nuestra denuncia, ¿sí? Entonces, como puedes ver, hay muchas cosas anómalas en el MP. De hecho, el MP tiene fama de eso, de que sus agentes del MP, los que reciben denuncias, los que sienten esto, pues son muy negligentes, son muy corruptos y cosas por el estilo. Y vuelvo a repetir, se supone que el MP está para ayudar a las víctimas, al ofendido que ha sido víctima, perdón, la redundancia, de ese delito. Y en la práctica parece que es al revés. Creo que está más del lado del delincuente, porque si fuese el delincuente ya se apalabró con estas gentes, para que de alguna manera, tal vez que sea detenido, pues vuelva otra vez a regresar a la ciudad y cosas por el estilo. Entonces, otra de las funciones de la Fiscalía General de la República es coadyuvar con la víctima u ofendida del delito, recabando pruebas, ambos ejercitando acción penal en contra del presunto responsable para que sea consignado y en su momento oportuno, pues sea dictado su auto de formal prisión y sea por tanto sentenciado, o sea, si se puede, a la pena máxima según el tipo de delito, o al menos que el delito no quede impune. Que como es típico en nuestro país, muchos de los delitos, precisamente por este tipo de acciones negligentes del Ministerio Público, llegan a cometer. Por eso, muchas razones, siempre cuando tu maestro, al igual que tú, alguna vez fue estudiante, yo decía y siempre, y todavía lo sigo diciendo, pues todo en esta vida menos MP. Quiero ser todo en esta vida menos MP. Por todo lo que te he dicho y otras cosas más que espero con el tiempo vamos a platicar más, porque es lo menos que eso es MP. Aunque te diré, no descarto que muchos de ustedes, y de hecho una gran cantidad de estudiantes de Derecho, sí tienen esa vocación o ese deseo, ese de ser MP. Les atrae mucho ser agente del Ministerio Público. Les atrae mucho formar parte de esta institución, la que se encarga de recibir las denuncias, de ordenar, en fin, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, investigar los delitos, perseguir, detener y consignar a los delincuentes, coadyuvar con la víctima u ofendido del delito. Ya verás en derecho penal, cuando lleves esta materia, que una cosa es la víctima y otra viene siendo el ofendido. La víctima es la persona que resiente en su propio cuerpo, en su propio patrimonio, el delito. Que en ese caso, si es un homicidio, pues la víctima falleció y ya quedó. Entonces queda el ofendido. ¿Quién es ofendido? La viuda, los padres, los familiares de la víctima. Que obviamente, a falta de la víctima que ya la mataron, entonces el ofendido va a reclamar justicia, va a pedir y exigir la no impunidad y va a aclarar, por tanto, que se aclare el hecho por qué asesinaron a esta persona. Entonces, son cosas muy diferentes. Una cosa es la víctima, la persona que en su propio cuerpo, en su propio patrimonio, resiente el delito, que a veces puede ser pérdida de su patrimonio o puede ser inclusive pérdida de la vida, pero en este caso los familiares, llámese esposas, llámese padres o llámese hijos, son los que entonces van a ejercer acción penal y van a solicitar justamente pues castigo a los culpables, van a exigir justicia, van a exigir por tanto esclarecimiento de los hechos ante la situación de que el difuntito, la persona, la víctima, pues ya no existe, ya no se encuentra. Entonces, el hecho de que haya muerto la persona no significa por razones obvias, aunque parece un poquito tonto, pero no sea por demás, que pues ya no puede defenderse, pues ya no hay forma de hacer valer sus derechos. Bueno, claro que sí, ahí están los ofendidos, es decir, los familiares, las personas ligadas a esa víctima, compañeros.
¿Qué otra función tiene lo que es la Fiscalía General de la República y en general todas las fiscalías de los estados? Con la diferencia de que la Fiscalía General de la República investiga los delitos federales y las otras investigan los delitos del fuero común, es decir, los delitos que se cometieron dentro de lo que viene siendo su territorio. Es la de recabar u obtener pruebas para acreditar el delito y sus autores. El MP o la Fiscalía no solamente está para recibir denuncias, sino que ella de oficio y ante la petición también de parte, se va a encargar, compañeros, de obtener pruebas, de recaudar pruebas, no solamente de esperar a que la víctima o el ofendido le lleve las pruebas, sino una vez sobre la denuncia se abren varias líneas de investigación. Son esas líneas de investigación se ordenan a los agentes ministeriales, ahorita lo vamos a ver, que procedan a investigar, es decir, a interrogar, por ejemplo, personas, a las personas que estuvieron con la víctima, con la persona que mataron en los últimos momentos, para que den su testimonio e ir hilvanando cuál fue la causa por la cual se dio esta situación, ¿sí? Entonces, de esta manera, como puedes ver, se trata de esclarecer los hechos, pero el MP no nada más está para recibir denuncias, sino también para recabar pruebas. Se le ordena, por tanto, ir al lugar de los hechos, a la escena del crimen, y ahí con peritos y con demás personas que pertenecen a la fiscalía, pues empieza a recabar estas pruebas, los famosos, lo que queda de los tiros, las balas por dónde, qué tipo de balas son, etcétera. Y toda aquella evidencia que en un momento determinado pueda aportar elementos para encontrar a los presuntos responsables y por tanto que ese delito pueda quedar, no quede impune y se pueda castigar a las personas. También, o de igual manera, compañeros, la Fiscalía está autorizada, sus facultades son solicitar al juez las órdenes de aprehensión y de cateo. Se bien que la autoridad, no nada más porque el hecho que sea autoridad se puede meter a las casas, no nada más porque sea o tenga poder puede hacer lo que quiera. Sabemos que no tan fácilmente es detener a la persona. Serás policía, serás agente, que llaman los judiciales, más bien los perjudiciales o ministeriales, pero para que tú detengas a una persona, tienes que cubrir, como dicen ahora, ciertos protocolos, en donde tienes que presentar a la persona que vas a detener, pues la orden de aprehensión, el fundamento, el motivo, el artículo, debidamente firmado, legalizado por la autoridad competente, en este caso el juez, para que se proceda a la aprehensión de la persona. De igual manera, para que se proceda a lo que viene siendo el cateo de una casa, de una fábrica, de una empresa, si se sospecha que ahí existen armas o ahí existen elementos con los cuales se cometen los delitos. Entonces, hacer este tipo de introducciones, de entrar a las casas, pues no es tan fácil. Se requiere, por tanto, que haya una orden de aprehensión, un orden de cateo. Y quien va a solicitar esa orden de aprehensión de cateo es justamente el Ministerio Público. Al tener los elementos suficientes y que él considere que son bastantes para poder determinar que una persona es culpable, entonces solicitará al juez pues que él autorice o que emita la orden de aprehensión, la orden de cateo, y con ello pues no va a tener ningún problema. La misma Constitución establece que salvo el delito se haya cometido infragante y se haya encontrado a la persona infragante. En ese caso, cuando la persona comete el delito y la autoridad se da cuenta, como decimos infragantis, con las manos en la masa, por decir algo así, entonces ahí no se requiere ni orden de aprehensión ni orden de cateo, porque la autoridad puede detenerlo inmediatamente. Es más, la Constitución dice que cualquier persona, al percatarse de un delito y haber sido al momento y saber quién lo hizo, cualquier particular puede tener a esa persona con la obligación de remitirlo inmediatamente a la autoridad, ¿sí? Dado que el delito a ojos de público se vio, a ojos de gente se vio, y fuimos testigos de esa situación, pues se puede detener a la persona sin tener que estar esperando la orden de aprehensión. Y si la persona se metió a un lugar y la autoridad vio que ahí se metió la persona, pues también en un momento determinado, claro, costará un poquito de dificultad porque el delincuente podrá argumentar junto con su abogado, pues que se le detuvo estando él en su casa descansando, estando él en su casa, en fin, en fin. No nos metemos más en cuestiones de análisis, porque si no, pues nos meteríamos a otro tipo de materias o de temas y nos saldríamos un poquito de lo que viene siendo, ¿para qué son estas instituciones? Sus facultades que tienen,
que permiten establecer lo que hoy conocemos como el Estado, como la forma en cómo actualmente vive la ciudad, como actualmente nos tocó vivir a usted y a mí, dentro de lo que viene siendo justamente la sociedad. Ahora bien, esas son a grandes rasgos las funciones de la FGR, de la Fiscalía General de la República, que a nivel estatal o a nivel del fuero común son las mismas que tiene, pero las fiscalías de cada uno de los estados. Con la diferencia que la federal, pues investiga los delitos federales con los ejemplos ya mencionados y otros más, y los delitos convenios del orden común los investiga la Fiscalía General de la República. Y para darle efecto, quiero que como tarea, como primer tarea de esta materia, quiero por favor me mandes, a más tardar el próximo viernes, ya sabes, por correo, cuáles son los delitos federales, para que los vayas conociendo y cuando en tu vida profesional se presente una situación de estas, pues sepas que no tienes que ir a la fiscalía de tu colonia, a la fiscalía de donde tú estás viviendo, sino que forzosamente vas a tener que ir a las oficinas o a lo que vienen siendo las sedes o delegaciones de la Fiscalía General de la República, justamente porque la ley contempla que ese delito que tú vas a ventilar ante la autoridad es un delito de carácter federal. Perdón, y que tu cliente, o en este caso, la víctima o el ofendido que lo sufrió, es un delito de carácter federal, por lo tanto hay que tramitarlo, aquí al cabo de la denuncia y todo el proceso, justamente ante la Fiscalía General de la República. ¿Cómo se integra la Fiscalía General de la República? Absolutamente por un fiscal general. Ese fiscal general de la República es propuesto por el Poder Ejecutivo, es decir, nada más lo propone. Lo hace en una terna de 3 o de 5 candidatos. El presidente dice, yo propongo al licenciado, a fulano, sultano, mengano, etc. Cabe decir que para ocupar el puesto de fiscal se requiere forzosamente que la persona sea licenciada en Derecho. Hay algunos cargos, algunos puestos, donde necesariamente, forzosamente, no cualquier profesionista lo puede ocupar, sino solamente los licenciados en Derecho. El caso del notario público, el caso de jueces, el caso del fiscal, solo puede ser ocupado, solo puede ser tenerlo aquellos que son provenientes del derecho. Difícilmente, o hecho imposible, porque la ley lo determina, no lo puede ocupar ni un arquitecto, ni un ingeniero, o algún doctor o cosas por decirlo, solamente licenciados en derecho. Entonces, ¿quién nombra al fiscal? El fiscal es designado por el Poder Legislativo. Pero aquí intervienen los dos, el Poder Ejecutivo, el presidente, y los legisladores, el Poder Legislativo. El presidente simplemente va a proponer en una terna de 3 de 5 candidatos. Le va a pedir, por tanto, que esa terna de 3 o de 5 candidatos, el Poder Legislativo, a través de votación, puede determinar quién de los 3 o de los 5 va a quedar como el fiscal general de la República. Darle un sentido democrático, darle un sentido más o menos imparcial, que si bien el presidente propone, más no, como decimos, dispone, él propone, el que dispone, el que autoriza es el legislativo. El presidente puede proponer quizás a sus amigos, se supone que el legislativo está enterado quiénes son las propuestas del presidente, quién realmente está ligado al presidente, quién no está ligado al presidente, o qué tipo de personas es la que va a ocupar la fiscalía, justamente para evitar que por ese amiguismo, por ese compadrazgo entre el presidente y el fiscal, pues vuelva lo que se supone, para eso se transformó la Procuraduría en fiscalía. Evitar la intervención del presidente, dando órdenes al fiscal, y el fiscal, por tanto, se abstenga de investigar, de aclarar algunos delitos, precisamente porque el presidente se lo ordenó. La idea, por tanto, vuelvo a repetir, es la autonomía, la independencia de la fiscalía. Y aunque interviene el presidente, vuelvo a repetir, propone. Pero quien va a disponer o a decir quién es el fiscal no es el presidente, sino el Poder Legislativo en su mayoría. Ve ahí la importancia que tiene en un momento determinado que la Cámara de Diputados la gane Morena, la gane el PRI o la gane el PAN. Porque si bien el Poder Ejecutivo lo entendemos como la máxima autoridad, un Poder Legislativo también puede tener esa máxima autoridad. Porque la Cámara de Diputados, si lo ocupa, por ejemplo, la oposición, es obvio que todo lo que López Obrador como presidente quiera proponer, seguramente
la Cámara, integrada por la oposición, le va a impedir esto. Lo que pasó en Estados Unidos. Pasaba Donald Trump. Donald Trump era el presidente, pero la mayoría de los diputados o de representantes estaba en el Partido Demócrata. Y muchas de las iniciativas de Trump se vieron, no se aplicaron por lo mismo. Ahorita el observador ha podido hacer sus reformas a la Constitución, la Guardia Nacional y varias cosas, porque ahorita en el Congreso hay mayoría, pero ya entrarás a derecho constitucional, donde se requiere a veces la simple mayoría y a veces quiere la mayoría absoluta, no nada más el 50 más 1, sino se requiere un porcentaje más elevado, en donde, si no es así, difícilmente pasan las reformas. Entonces, la Fiscalía está integrada por un fiscal general, uno solo. Es el fiscal del general de la República, dura 9 años en el poder, 9 años en el cargo. Es propuesto por el presidente de una terna de 3 o de 5, para que el Poder Legislativo, en base a esos 3 o 5, tenga opciones, quién es el menos ligado al presidente, quién es el que menos tiene compromiso con el presidente, y por tanto poder obtener ese voto y ser designado el nuevo fiscal general de la República. También en la Fiscalía están los agentes del Ministerio Público, en este caso del Ministerio Público Federal, el MP, los que conocemos tú como el MP, que son los agentes del Ministerio Público. Agentes del Ministerio Público, en este caso federal, son las personas que están en todas las agencias, ahí tras el escritorio, y que son los que reciben las denuncias y las querellas, bien sea de las víctimas o de los ofendidos de un delito. Si por desgracia, Dios quiera que nunca nos pase esto, somos víctimas de un delito, pues lo que tenemos que hacer es buscar la delegación más cercana de la Procuraduría para ir a presentar nuestra denuncia, converso, ¿sí? En caso de tratarse de un delito federal, pues entonces buscar una delegación de la Procuraduría Fiscal, de la Fiscalía General de la República, para entonces ahí presentar nuestra denuncia. ¿Quién recibe nuestra denuncia? Pues los agentes del Ministerio Público que están tras barandilla, como se dice, o tras escritorio, o tras mostrador, si me permites eso de tras mostrador, para atendernos, para recibir de forma escrita lo que viene siendo nuestra denuncia, o bien para hacerla de forma verbal, de forma oral, y es una cualidad que debes de tener. Porque a veces nos cuesta trabajo redactar. Ahora imagínate dictarle al asistente del MP cómo se dieron los hechos, siendo las tales horas, estando yo en tal lugar, aparece un tipo con tales características, quien me dijo, quien me señaló, y que al final hizo todo esto, que inmediatamente me dio la amenaza que si volteaba o gritaba con la pistola que llevaba iba a matar, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener esa facilidad de poder comparecer ante las autoridades de manera oral. No necesariamente o no siempre tienes la disposición de reflexionarlo, analizarlo y hacerlo por escrito. Corregir, quitar las cosas, volverlo a hacer, sino que muchas veces lo tenemos que hacer de forma directa, de forma oral. Y es el caso en donde con motivo del delito pues vas directamente ante el MP por la gravedad o por la situación o por el momento que se presenta, y pues más, pero sin ningún escrito, sino vas con la intención de que usted o bien su cliente comparezca directamente y de forma oral, de forma verbal, manifieste su denuncia, haga una relación de hechos, haga una relación de lo que pasó de forma clara y no de forma que se preste a opacidad y difícil de comprender qué es lo que realmente le sucedió o le pasó. Esos son los famosos agentes del MP, los agentes del Ministerio Público, en este caso el Ministerio Público. De igual manera, ellos tienen la obligación sobre la denuncia y estimando que hay elementos o que posiblemente se tengan elementos de un delito, entonces inmediatamente proceden a abrir la carpeta de investigación. Y la carpeta de investigación es para poder iniciar lo que viene siendo esa indagación. Recordemos que anteriormente se llamaba la famosa averiguación previa. Es decir, cuando la gente presentaba su denuncia, entonces el MP inmediatamente abría la averiguación previa para ordenar y proceder a recabar información, pruebas, testigos, etcétera, para poder determinar la presunta responsabilidad de la persona a la cual se considera que cometió el delito.
Pero con los nuevos términos, los nuevos cambios, ya no es evaluación previa, ahora se llama carpeta de investigación. Al final es lo mismo, nada más que evaluación previa era el término que se le daba antes y carpeta de investigación es el término moderno, por así decirlo, con el cual se designa el acto inicial con el cual el MP inicia lo que viene siendo la investigación formal, la investigación oficial de un delito para encontrar, por tanto, al responsable y, por tanto, consignarlo ante el juez para llevar a cabo su debido proceso que al final determine si sí fue culpable o de plano no fue culpable, a través de una sentencia de absolución o una sentencia condenatoria que, por tanto, lo lleve a lo que viene siendo la prisión. Otras funciones del agente del Ministerio Público es la de ordenar las investigaciones pertinentes a los agentes de investigación, a los antes llamados agentes judiciales, para que estos se encarguen de recopilar pruebas y tener elementos suficientes. Sobre la denuncia, sobre la evaluación previa, y sobre esa evaluación previa y sobre los elementos aportados generalmente, entonces se ordena al agente ministerial o agente judicial que proceda a hacer entrevistas, a ir al lugar de los hechos, a recabar pruebas, a encontrar testimonios, todo cuanto pueda servir y pueda ayudar para poder fijar las responsabilidades al presunto responsable de quien se supone, se sospecha cometió ese tipo de delito, compañeros. Entonces, como puedes ver, el MP tiene esa facultad sobre los agentes ministeriales. Bien sea dándoles el caso, o bien sea dándoles instrucciones, o bien sea que ellos con su experiencia al recibir la autorización del MP para investigar cierto delito, pues procedan por tanto a hacer las indagatorias, repito, comparecer a la escena del crimen o ir a la escena del crimen para pues ver directamente dónde fue el escenario, cómo se llevó a cabo y tratar de encontrar testigos o personas presenciales para que puedan ir conformando esos elementos de prueba. Van a ir integrando esa carpeta de investigación y en su momento oportuno solicitarle al juez lo que viene siendo la orden de aprehensión o la orden de cateo y en consecuencia determinar o tratar de tener elementos suficientes para poderlo consignar ante el juez penal, ante el juez respectivo. Forman parte también de la policía, de la fiscalía, los llamados agentes ministeriales, a los cuales también se les llama policías de investigación, o a los cuales se les conocía como los agentes judiciales. Pero fue tan mala la fama de estos agentes judiciales que ustedes llamaban los agentes perjudiciales. Eran agentes, pues, que cometían una serie de violaciones a derechos humanos, que cometían una serie de injusticias, que por eso se llamó los perjudiciales, de tan triste fama que ahora se les trata de darles una imagen positiva, coadyuvantes de la víctima, del ofendido, personas que están a la orden de la sociedad de la víctima, y se llama agentes ministeriales o policías de investigación. Se les llama también los PDI, o sea, policías de investigación. Diferentes nombres que al final viene siendo lo mismo. Te recuerdo que durante mucho tiempo para ser agente judicial, pues creo que lo que era suficiente era pues, que fueras bueno para los golpes, buenos para los trancazos, buenos para enfrentarte a delincuentes, y con eso. Ahora, como tú bien lo sabes, para ser inclusive agente ministerial se requiere que tengas nivel de licenciatura, tengas una carrera universitaria profesional, precisamente para tratar de evitar estos actos que durante años y años lo hizo. Recuerdo que anteriormente existía la famosa DIP, la Dirección de Investigaciones, algo así por el estilo, de tan mal antecedente que desapareció, y varios más que tenían esa cualidad de torturadores. El famoso pocito, los toques eléctricos en las partes nobles, el tehuacanazo en la nariz, en los oídos, la introducción de palos, cosas por el estilo en las personas para que confesaran y dijeran, manifestaran que eran culpables y pues fírmale. Eso no es culpable, ¿no? Pues órale, ahí te va tu tortura, tus toques, tus tehuacanazos, tu pocito y varias cosas, con la intención de que la persona pues lo consideran en chivo expiatorio y con eso trataran de cumplir o trataran de demostrar ante el mundo, ante la sociedad, ante la autoridad,
de que estaban cumpliendo con sus funciones. La idea de todo esto es justamente tratar de sensibilizar a este tipo de gentes. Tratar de que no abusen con su autoridad, porque como tú bien lo sabes y hemos escuchado casos, muchas veces si la policía estatal o la policía municipal, la que anda en patrullas, llega a cometer a veces arbitrariedades, ilegalidades, realmente ahora un policía ministerial federal se siente más facultado, más autorizado para seguir cometiendo este tipo de tropelías. Si un agente de tránsito se siente con autoridad para imponernos multas o fincarnos delitos, y decir no sé qué tanto, simplemente uno de estos agentes que no tanto también podría llevar a cabo. Los agentes ministeriales, también llamados policías de investigación y anteriormente policía, agentes judiciales, es parte de lo que viene siendo la Fiscalía General de la República y parte de lo que vienen siendo, obviamente, las demás fiscalías estatales. De igual manera, estos agentes ministeriales se van a encargar de obtener pruebas para conformar el delito y encontrar al presunto responsable del mismo. Como te lo he dicho, el agente del MP les ordena para que procedan ir a la escena del crimen, tratar de encontrar pruebas, testigos, lo más que se pueda, ir tratando de esclarecer los hechos que llevaron consigo la comisión de ese delito. Entrevistarse con los vecinos, con la persona de la tienda, de la panadería o del banco donde se cometió el delito, para ver qué es lo que vieron, qué es lo que contaron, ir a las sucursales, ver las cámaras de video, para ver si ahí se registró el acontecimiento o se tiene la evidencia de los rasgos físicos del presunto delincuente responsable o de los presuntos responsables o delincuentes que llegaron a cometer ese tipo de delitos, compañeros. Entonces, también se encargan de obtener pruebas para conformar el delito y encontrar al presunto responsable. Se encargan también como agentes judiciales o agentes ministeriales de ejecutar, de llevar a cabo las órdenes de aprehensión y de cateo. Ellos, por tanto, son los que tienen que ir en busca del delincuente, en busca del narcotraficante, a sabiendas de que pues lo pueden recibir, pues no de buena manera. Pero para que esto proceda, pues entonces tienen que llevar su orden de aprehensión, su orden de cateo. No nada más es, soy agente ministerial y me meto de una patada, tiro la puerta, me meto con todos los demás. No, eso sería una ilegalidad, una violación a los derechos humanos. Por eso se trata de sensibilizar a este tipo de agentes para que de alguna manera actúen de forma más humanitaria, sin olvidar que se enfrentan a delincuentes que obviamente no se van a tentar el corazón, no van a medir las consecuencias para impedir que los detengan o impedir que se los lleven consigo y en consecuencia puedan ser remitidos a la cárcel. Entonces, por esto decía que durante mucho tiempo, pues aunque fueras bueno para los trancazos, no fueras un valentón, un valiente, no tuvieras miedo ni a la muerte misma, pues más que suficiente para poder ser parte, por ahí luego decían, pues es que son delincuentes pero con charola. Son delincuentes pero también con permiso para poder robar y poder extorsionar. Y así, durante mucho tiempo hicieron casos de agentes judiciales que se dedican a lo mismo, aprovechando su autoridad. Y tú lo has visto, que muchas veces se dice que dentro de los secuestradores, dentro de las personas que se dedicaban a este tipo de delito, hay elementos en activo de la policía de Izapán, de la policía de Gotlán, etcétera, etcétera. Porque ellos también se involucran con lo que viene siendo la delincuencia, bien sea para apoyarlos, bien sea para darles la orden de que se va a hacer un operativo, por ejemplo, en las calles de Tepito, hacer un operativo en tales lugares, tales almacenes, para que los delincuentes se prevengan y por tanto traten de sacar la mercancía o todo aquello que los pueda culpar o pueda determinar su culpabilidad. También la Fiscalía está integrada por los expertos o peritos de diversas materias, médicos forenses, médicos legistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera. A sabiendas de que el delito pues tiene o el delincuente tiene muchas aristas que investigar. Todos los expertos o peritos deben de coadyuvar con los agentes ministeriales para la obtención, pero sobre todo para el análisis y el estudio de pruebas. Se encontró esta arma, bueno, son ellos los peritos, los van a encargar qué tipo de arma, si hay huellas dactilares, huellas de la mano, y poder ubicar
a través de esas huellas que se encontraron en el arma, si pertenecen a alguna de las personas allegadas a la víctima para ir uniendo cabos e ir encontrando los elementos del delito. Entonces la fiscalía va a tener criminólogos, criminalistas, psiquiatras, médicos forenses, médicos legistas, y todo aquello que se necesita para que con su conocimiento y con las pruebas recabadas ellos puedan fundamentar sus argumentos y por tanto dar un sentido lógico al delito y por tanto al presunto responsable, de tal manera que el presunto responsable no tenga armas para poder desechar esos argumentos aparejados a lo que son las evidencias que se lograron juntar o recabar. Ahora bien, aunque ya lo dije al principio, no está por demás, compañeros. La Procuraduría General de la República o la PGR es el nombre anterior de la Fiscalía General de la República. Ahí tenemos, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de esta Peña Nieto se le llamó así Procuraduría General de la República. Ahí tenemos su escudo, su logotipo de cómo se manejaba en los tiempos de Calderón. Ya en los tiempos de Obrador deja de ser Procuraduría y se llama Fiscalía General de la República. Lo que se le llama así, repetimos una vez más, porque supone que la Fiscalía ya no depende del Poder Ejecutivo como lo hacía anteriormente. El procurador no era sino más que un empleado más del presidente y por tanto subordinado a las órdenes del presidente. El presidente le ordena lo que debía o no debía de investigar. Hoy la Fiscalía se supone que tiene ya esa autonomía, esa independencia, para que ella, por iniciativa propia, por autonomía propia, determine la investigación de los delitos de forma clara, de forma imparcial, sin que se inmiscuyan intereses de otras autoridades, en caso del presidente, para que hablen en favor del presunto responsable y pueda quedar, por tanto, impune ese delito, que México es testigo de muchas de estas cosas. Aunque ya lo dijimos, no está por demás recordarlo. ¿Cuál es, compañeros, la diferencia entre la PGR y la FGR? Ya lo dijimos, que la Procuraduría era una dependencia, era una oficina del Poder Ejecutivo, cuyo titular era designado directamente y dependía del presidente. De hecho, la misma Constitución decía que el procurador venía siendo el abogado de la nación y por tanto el abogado del presidente. Para que en caso de que al presidente se le imputara algún hecho delictivo, alguna situación, era el procurador el que iba pues a defenderlo por ser el abogado del presidente, el abogado de la nación. Sí, de la autoridad, aunque de la nación se entiende el pueblo. Ahí tenemos la escena del último procurador en los tiempos de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram. Pues renunció y se nombró a uno provisional, pero bueno, en sí ese provisional nunca tuvo el cargo de procurador, simplemente de encargado, por así decirlo. Entonces, es la diferencia entre la Procuraduría, entre la PGR y la FGR. ¿Por qué? Porque recordemos que la Fiscalía es un órgano autónomo que no depende ni es designado por el presidente. Bueno, pues con esto, compañeros, terminamos nuestra clase. Nos vemos en un rato, bien sea en la siguiente clase, nos vemos en el Zoom. Si es que no lo han tomado, o si ya lo tomaron, pues entonces ahí quedó la tarea. Nos vemos entonces dentro de 8 días y estamos al tanto para cualquier duda, cualquier aclaración, que me la manden bien sea por WhatsApp o bien sea por correo, y sobre todo sus tareas, no se les olvide, ya sabes, tus 2 tareas de cajón, ya de siempre, ahorita acabo de dejar, de que me mandes y me investigues cuáles son los delitos federales. Muy importante que lo tengas bien presente en tu mente, para que en un momento determinado, al momento en que la víctima o el presunto responsable te acuda ante ti para que lo defiendas, te sepas si se va a tramitar ante la Fiscalía General de la República o ante la Fiscalía General del Estado en donde te encuentras y en donde se cometió dicho delito. Los dejo, jóvenes, nos vemos entonces la siguiente clase, nos vemos en Zoom, nos vemos hasta la siguiente semana.